experimental para contrarrestar el avance de este virus. A ver, voy a seleccionar mi pantalla ahora. ¿Se está viendo la pantalla de... Eri, ¿se está viendo la pantalla? No, te ves tú todavía, Juan. Aún me veo yo. Ya, déjame. Sí, ya cargó. Ya. Ah, ya cargó. Ya, perdón. Ahora sí. ¿Se ve la pantalla? ¿Me veo yo? ¿Me confirman, por favor, para poder comenzar? Sí, Sí, ya, ok. Sí, se ve en la pantalla. Entonces, agradecer a los profesores. Este evento es el primer encuentro. Una duda y poder conversar sobre el tema, ¿no? Los inicios. Bueno, como ya se conoce, a finales del 2019 comenzaron a ser anunciados casos de neumonías que no tenían una etiología conocida. El personal de salud, en este caso de la ciudad de Wuhan, encargados de poder reconocer el virus que estaba produciendo esta etiología, no estaban llegando de manera clara a poder identificarlo. Esto comenzó en este, ¿se ve mi cursor? Aquí está, en este mercado, que es un mercado llamado mercados mojados, porque en la parte inferior de ese mercado, toda la parte del suelo siempre está con bastante cantidad de agua. Y son mercados característicos donde se pueden vender una gran diversidad de animales para el consumo, ¿no? Entonces esto comenzó en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Fue el 7 de enero del 2020 cuando fue anunciado un nuevo coronavirus. O sea, se llegó a la conclusión de que los casos de esta enfermedad, los casos de neumonía que estaban asociados no eran por un virus conocido, pero se sabía que era de un tipo de coronavirus. Entonces fue en este día en el que el nuevo coronavirus fue anunciado. 3 días después, el genoma de este nuevo coronavirus, que aún no tenía nombre este coronavirus, fue liberado a la comunidad científica. Este genoma fue almacenado en bases de datos, en este caso, base de datos GSAID, que es una base de datos que se encarga de almacenar todas aquellas genomas, en este caso, de los diferentes virus que ocasionan influencias. Es muy importante desde un punto de vista científico, en este caso desde un punto de vista bioinformático o de biología computacional, es muy importante la existencia de la base de datos, porque gracias a esa información que tenemos, en este caso, de genomas, que se obtuvo de una manera experimental, poder tomar ese genoma, esos datos que ya están almacenados en las computadoras, en las bases de datos, y poder generar nuevos conocimientos, o poder descubrir, en este caso, qué es lo que estaba afectando o quién estaba causando esta nueva enfermedad. El 12 de enero del 2020, 4 genomas fueron depositados en esta misma base de datos. Y lo que estos 4 genomas revelaban era de que sí, era un nuevo coronavirus y que estaba relacionado en cierta medida con SARS. Un SARS que en el 2002-2003 ya había ocasionado problemas también en China. Esta es la pantalla principal. Esta es la pantalla principal de la base de datos GSAID. Y como ellos mismos lo reconocen, al almacenar, estos son el primer genoma aislado del virus aislado, fue el primero que se depositó. Y después ya comenzaron a depositarse los demás genomas. Como ellos mismos lo colocan en esta base de datos, este es un virus beta-coronavirus desconocido que fue detectado en pacientes durante el primer brote, ¿no?, de esta enfermedad y que incluía neumonía típica. Eso comenzó en diciembre. Pero ellos también decían que el nuevo coronavirus
es un coronavirus, es un beta coronavirus que se detecta, tiene más relación con los beta coronavirus detectados en murciélagos y es un tanto distinto con SARS y MERS. También ellos comienzan a explicar un poco sobre cuáles son las características. Por ejemplo, que este coronavirus es de una sola hebra, que este coronavirus tiene un RNA en sentido positivo y que tiene un aproximado de 300.000 nucleótidos y que las características estructurales, que es lo que se va a hablar hoy día, es similar a los otros ya conocidos coronavirus. Entonces, fue en este momento cuando ya se tuvo los 5 genomas y se comenzaron a hacer toda la parte bioinformática que se refiere para poder conocer más o menos de dónde provenía este nuevo virus, es que se comenzó a pensar que un nuevo coronavirus estaba por conocerse. Fue así que en febrero, el 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, sin que aún el virus tuviera un nombre, le dio nombre a la enfermedad que causaba este virus. A esta enfermedad es la enfermedad causada por coronavirus 2019, que siglas es COVID-19. Es a lo que le conocemos como COVID-19. COVID-19 es la enfermedad causada por el virus, no es el virus. Al mismo tiempo que la Organización Mundial de la Salud estaba dando el nombre de la enfermedad, la comisión encargada para la clasificación de virus nombró a ese nuevo virus, en primera instancia, como 2019 nCoV. N porque aún era desconocido, pero luego ya fue nombrado como SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué es un coronavirus? Un coronavirus son una extensa familia de virus que son divididos en 4 géneros: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma y delta coronavirus. Este coronavirus en específico, el SARS-CoV-2, es un beta coronavirus. Pueden infectar tanto animales como seres humanos. En nosotros, en los seres humanos, pueden causar desde simples resfriados, en algunos casos se les conoce inclusive como resfriados estacionales, hasta enfermedades muy graves, como el síndrome respiratorio del Oriente, el MERS, que se dio en todo el Oriente Medio y que se le atribuyó como causante a la ingesta de carne o a convivir muy cerca de los dromedarios, que son un tipo de camello. Y el síndrome respiratorio, eso fue en el 2012, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS 2002, que se le atribuyó a la convivencia o a la ingesta de este animalito, que es una civeta. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la estructura del MERS, es una imagen gráfica de cómo es la estructura del MERS. Y si ustedes ven, el MERS es cercanamente, no muy cercana, pero cercanamente similar al SARS en cuanto a estructura. Tiene unas coronitas aquí. Es por eso, o unas espículas que tienden a ser como una corona, es por eso que pertenecen a la familia coronavirus. Es por eso que viene el nombre. Luego os explicaré un poco mejor sobre aquello. Entonces, seguimos con la parte donde provino el SARS-CoV-2. Son 7, ya conociendo eso, podemos decir de que en el ser humano son 7 los coronavirus conocidos. Los que causan enfermedades leves, como el HCoV significa coronavirus humano. En este caso el HCoV 22.9e, el HCoV OC43, el HCoV NL63 y el HCoV HKO1. Normalmente estos son resfriados leves, comunes, un tanto estacionarios. Y las especies patogénicas en este caso y las especies patogénicas que infectan, en este caso, perdón, ya ahora sí. Y hay otros tipos de virus que son los que pueden ocasionar no resfriados estacionales, ni tan leves, sino que pueden causar grandes problemas en la salud, como el SARS-CoV-1, cuyo, como ya se mencioné, asociado a la civeta, que es un carnívoro, es un mamífero, un carnívoro menor. El MERS-CoV-2,
asociado a un dromedario, y el SARS-CoV-2, que lo asocian con este animalito que para mí es muy bonito, que se llama pangolín. Pero... ¿Está preguntando? Espera. ¿Sí? ¿Pregunta? Bueno, este pangolín. Pero, ¿por qué coloco un signo de interrogación? Porque aún no se da a ciencia cierta, o aún no se sabe a ciencia cierta, si que este animalito fue el causante de toda esta pandemia. Entonces, viéndolo desde un punto de vista de filogenia y de secuenciamiento de nueva generación, los estudios filogenéticos, en este caso, concluyen que SARS-CoV-2 ¿Dónde están? proviene de un coronavirus relacionado a murciélago. Ya. Y que después de someterse a diferentes tipos de recombinaciones, resultó siendo virulento para humanos. Es que esto no nació de un día para otro, sino que este virus ha tenido diferentes recombinaciones a lo largo del tiempo, y en una de esas recombinaciones que ha tenido este virus, ha sido virulento para el ser humano, ha comenzado en el ser humano, se ha vuelto virulento para nosotros. Entonces, este SARS-CoV-2, desde un punto de vista filogenético, gracias al secuenciamiento del genoma que ya se tiene, se quiso comparar, o se comparó de manera filogenética, con otros genomas que ya se conocían. Estos puntitos rojos son SARS-CoV-2, diferentes genomas de SARS-CoV-2, bueno, en realidad de diferentes, que provenían en este caso de diferentes lugares, en este caso por ejemplo, hay de Japón, hay de Wuhan, hay de Estados Unidos, y que todos ellos se relacionaban, porque bueno, todos eran SARS-CoV-2, tenían un genoma muy, muy idéntico, ¿no? Casi el mismo genoma. Tenía sentido. Pero este SARS-CoV-2 mostró en un 88% que tenía más homología con el coronavirus encontrado en murciélago que con el mismo coronavirus encontrado, en este caso, de los pangolins. Entonces, desde ese punto de vista un tanto filogenético, tal vez podamos no descartar del todo, pero al menos no tratar de echarle toda la culpa a este animalito, ¿no? Viéndolo desde un poco más cerca, vemos de que está más relacionado con este coronavirus encontrado en murciélago, RAT-G13 2013, que con los encontrados en pangolín. Entonces, ya sabiendo un poco de la historia, o sea, de cómo fueron los inicios, y conociendo un poco sobre tal vez la filogenia para saber de dónde vino, de dónde es que, cómo es que ocurrió ese salto, de dónde provino, cuáles son los genomas similares, podemos hablar de que en ese momento el mundo comenzó a enfrentarse a lo que ahora es una pandemia, ¿no? Un nuevo coronavirus. Ese nuevo coronavirus comenzó aquí, en Wuhan. Pero ¿cómo es que de este punto, si el SARS-CoV y el MERS, que también ocurrieron en estas partes del mundo, no lograron infectar a tantos países o no lograron llegar a tantos países como lo hizo el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 ahora se encuentra en más de 100 países. MERS y SARS solo se pudieron encontrar, o sea, solo llegaron a infectar hasta 30 países. Si hablamos de mortalidad, tal vez el MERS es un poco más mortal. El 34,4% de todas las personas que han tenido MERS han muerto. Solo han matado un aproximado de 800 personas, si no mal me equivoco en números. Pero ¿cómo es que este virus logró expandirse tanto? ¿Cómo es que llegó de esto, donde solo ocurría aquí, a esto? Cada punto es donde han habido casos de coronavirus. Esto pueden acceder en esta página y ahí pueden observar lo mismo que lo que les estoy tratando de mostrar aquí. ¿Cómo es que llegó a todos estos lugares? Y si ustedes pueden ver, no hay un país, hasta donde yo puedo ver a simple vista, que no tenga un punto rojo. ¿Cómo es que ocurrió todo eso? Fueron analizados en este caso 160 genomas de diferentes países, ¿no? Genomas provenientes de China. Cuando me refiero a genoma, me refiero al genoma de la enfermedad, pero provenientes de diferentes países. En este caso de China, del este asiático, de Estados Unidos, de Canadá, también hay de Europa. Y se encontraron, y lo que resultó
bueno, además se colocó el genoma más cercano al que se tenía al coronavirus, ¿no? Que es el genoma RT, que le mostré hace un momento. Este genoma de aquí. Se colocó este genoma junto con los 160 genomas de diferentes países para más o menos saber cómo es que se dispersó el virus a lo largo del tiempo. No voy a entrar a muchos detalles con respecto a eso, porque bueno, van a haber exposiciones de epidemiología. Tampoco voy a entrar a temas relacionados con cómo es que ocurre la infección como tal, porque eso también va a haber, mañana se van a centrar solamente en eso, pero básicamente para tener un background de todo lo que va a ocurrir durante la semana. Entonces, se encontraron variantes distinguidas, ¿no?, de aminoácidos y se encontró de que dentro de todos estos genomas habían variantes en los aminoácidos. De nucleótidos, sabemos que de nucleótidos, 3 nucleótidos forman un aminoácido. Ya, entonces, hubieron esas variantes en los aminoácidos. Y les llamaron, y los seleccionaron en 3 grupos. Grupo A, Grupo B y Grupo C. Siendo A, el grupo que más se acercaba al ancestral, que en este caso es el virus de murciélago, es el más cercano, y fue de este A que se comenzaron a dividir en los otros grupos, ¿no? Grupo B y Grupo C. El grupo A es el más cercano a la raíz, como se mencionó, y como es un brote continuo, se puede ver de que se observa, ¿no?, cómo el genoma viral ancestral, eso de aquí y eso de aquí, convive con sus genomas hijos, ¿no? O sea, es decir que diferentes variantes de esta enfermedad están conviviendo ahora en este momento en diferentes países. Es más, pueden haber países que puedan contener hasta esos 3 tipos de genomas, ¿no? Entonces, el grupo B, o el tipo B, es el más común del este asiático y es un derivado directamente de A. Lo que ocurrió aquí fue que ocurrieron 2 mutaciones. Una mutación en el nucleótido 8782, una timina por una citosina, y una mutación no sinónima entre citosina y timina. Y fueron esa mutación no sinónima entre citosina y timina que hubo un cambio de una leucina a una serina. Esa es la principal diferencia entre este aminoácido, entre este tipo y este tipo B. Es la diferencia de una mutación sinónima y una mutación no sinónima que derivó a que un aminoácido que es leucina cambiara para ser una serina. Y luego el grupo C, que el grupo C proviene de B, en lo que difiere es también en una mutación, pero es una mutación no sinónima de una guanina por una timina, causando una mutación dentro de los aminoácidos de una glicina por una valina. Entonces, básicamente, estos 3 grupos son divididos por mutaciones que han ocurrido en los aminoácidos y esas son las principales características de estos 3 tipos. El grupo C es el grupo C el que se encuentra normalmente relacionado a Brasil. Eso quiere decir que tal vez uno de los genomas más relacionados que se tiene aquí en Sudamérica es el brasilero, y ese brasilero proviene de Italia y de países europeos. Países europeos. Y también tenemos parentesco bastante con el genoma del coronavirus que se encuentra en Australia y en cierta medida con Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué pasó aquí en Perú? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la ruta que podemos seguir para saber de dónde es que pudo haber provenido el genoma del SARS que tenemos aquí? Afortunadamente, el grupo de Padillas Rojas en Lima pudiera secuenciar el genoma del coronavirus que tenemos aquí en Perú, del genoma del coronavirus aquí en Perú. Este nuevo coronavirus tiene un árbol filogenético, vamos a hablar de manera general, con 8 subgrupos llamados clados genéticos, y cada clado genético se agrupa, ¿no? Se agrupa de acuerdo a la estructura genética que éste tenga. Nuestro coronavirus, o el genoma del coronavirus que nosotros tenemos, el nCoV-19 Perú 10-2020, es muy cercano a Canadá, a México, es muy cercano al alemán y es muy cercano al chileno. Y también es cercano al brasilero. Entonces podemos decir, o podemos
no afirmar, pero podemos acercarnos mucho a decir de que este coronavirus también es un coronavirus que haya provenido del tipo C de Europa. Entonces, conociendo eso, conociendo un poco sobre la historia, conociendo sobre cómo es que este coronavirus llegó, de dónde provino este coronavirus, vamos a hablar ahora un poco sobre la estructura, que es básicamente donde nos vamos a centrar. Entonces, SARS-CoV-2 tiene una estructura en grandes rasgos similar a los que ya conocidos de SARS y conocidos de MERS. SARS-CoV-2 es un virus esférico con aproximadamente 125 nanómetros a 130 nanómetros de diámetro, como ya se mencionó, con cadena positiva de RNA, y la presencia de los picos de glicoproteínas, esas como espículas que se proyectan desde su envoltura hacia afuera, es que tiene una forma de corona o que se ve como una corona, es de donde proviene su nombre. De ahí proviene el nombre coronavirus y el nombre de toda esa familia, ¿no? Experimentos de secuenciamiento de nueva generación de este SARS-CoV-2 tiene el 50% con MERS-CoV. Es decir, de que no se puede afirmar o no debe afirmar y decir de que SARS-CoV proviene del SARS-CoV. Son dos enfermedades generadas por virus diferentes. Análisis filogenéticos clasifican a SARS-CoV-2 en el gen del coronavirus. Solo se han encontrado dos tipos de géneros que pueden infectar humanos, el alfa coronavirus y el beta coronavirus. El tamaño aproximado que tiene la estructura del genoma de SARS-CoV es de los coronavirus en general, es de aproximadamente 26 a 32 kilobases, y en este caso de SARS-CoV-2 de 30 kilobases. En cuanto a la estructura de SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 tiene un genoma de 30 kilobases que codifican 9.860 aminoácidos. Los primeros 2/3 del genoma está formado por la región ORF1AB, que va a codificar a proteínas no estructurales, proteínas que no se encargan de formar la estructura de este virus. Y el genoma restante, 1/3, va a codificar proteínas accesorias y 4 proteínas estructurales esenciales. La glicoproteína Spike, que me imagino que ahora en las noticias y en muchas investigaciones que se están dando, se está hablando mucho de esta proteína, glicoproteína Spike. Es por esta proteína es la que tiene el nombre de coronavirus, porque como ven tiene forma de corona. Una pequeña proteína de envoltura E. Una pequeña proteína E. La proteína matriz, que es la proteína M. Y la proteína de la nucleocápside, ¿no? Que es la que se va a unir o la que se une con el RNA. Todas estas proteínas son codificadas en esta porción del genoma. Solo para preguntar, ¿están viendo el cursor que estoy moviéndolo? Sí. Sí, sí. Ok, excelente. Vamos a hablar un poco sobre la estructura Spike. La estructura Spike, de aquí en adelante la vamos a denominar proteína S, como es normalmente conocida, tiene un aproximado de 150 kilodalton, ¿ya? Una de las características de esta proteína es que media la unión del virus con la célula receptora, resultando en lo que va a permitir después la entrada viral, ¿no? Que básicamente es lo que mañana van a exponer de lleno. En algunos coronavirus la proteína S también media la fusión de célula a célula, generando grandes cantidades o gigantes multicelulares de este virus. Claro, cuando ya las infectan, ¿no? Porque no podemos hablar, virus no es una célula, entonces para quedar claro. Y lo que va a permitir un brote viral directo entre las células, evitando así anticuerpos. Entonces, ellos también tienen una manera de cómo protegerse a sí mismos.
La proteína S utiliza una señal N-terminal y esta proteína S tiene una longitud de entre 20 a 40 nanómetros. Existen también otras proteínas, las proteínas hemaglutinina esterasa HA, aquí, HE, perdón, es esta, que también son unas estructuras que también salen de la envoltura del virus, pero que no es considerado como una proteína, en este caso, para esta exposición, como una proteína estructural. La proteína S es una proteína homotrímera. Eso quiere decir de que está compuesta, en este caso, por 3 monómeros. O sea, son 3 estructuras similares de aproximadamente 1273 aminoácidos. Cada monómero se organiza en 2 dominios S1 y S2. Para tener una idea de cómo es que funciona esto, vamos a ir acá. Me van a decir si es que se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya. Ya. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, ok. Sí. Entonces, esta de aquí es la estructura. Esta de aquí es la estructura del coronavirus. Bueno, no del coronavirus, en realidad es la estructura de la proteína Spike. ¿Ya? En realidad, toda la proteína Spike es así. Es así. Esta vendría a ser la proteína Spike. Esta proteína Spike se ve un poco mejor de aquí. Es así como se ve la proteína Spike. Son 3 monómeros que forman un homotrímero. Cada homotrímero de fusión, cada monómero se está organizado por 2 dominios. Luego voy a volver a la estructura que les mostré de color rojo, solo para tener una idea de cómo está formado. Y se organiza en 2 dominios, un dominio S1 y un dominio S2. El dominio S1 es el dominio que va a tener interacción, en este caso, con la célula a la que en la que va a ingresar. Su célula receptor es la AC2. Y el dominio S2 es el dominio que una parte va a estar fuera del virus y otra parte va a estar dentro del virus. Es porque también tiene una parte transmembrana. S1, en este caso S1, es la cabeza globular o también llamado pétalo, como ustedes ven, tiene la forma de un pétalo. Y contiene un largo N-terminal que va desde la secuencia señal, que va a ser la que va a interactuar en este caso con AC2, hasta el subdominio 2. Y es aquí donde va a ocurrir un clivaje. Después del N-terminal sigue es seguido por RBD, la parte del S1 RBD, que es el dominio de receptor, dominio de unión al receptor, que es de aproximadamente 200 aminoácidos. Y después viene el dominio 2, que presenta 2 regiones septadas. La característica de estas regiones septadas es que son hélices alfas en su gran mayoría. Son 7 hélices alfas. Y lo que va a permitir esta hélice, estas estructuras septadas es un poco de movimiento en la estructura. Y también anclarse un poco a lo que es la membrana de del virus. A la envoltura del virus. Entonces, para que pueda ocurrir la unión
de este spike, que es, creo yo, uno de los blancos terapéuticos más, ahorita más estudiados, donde es más, creo yo que es uno junto con la proteasa, creo que son de los más estudiados para poder ser blancos terapéuticos. Para que pueda ocurrir la función entre SARS-CoV-2 por medio del spike y su receptor específico AC2, debe haber un cambio estructural. Claro, porque las proteínas no son estáticas, las proteínas siempre están en movimiento. Y por experiencia, cuando trabajé con quinasas, proteínas inclusive que ni siquiera están en unión con algún receptor, están en movimiento. Para que ocurra esa interacción debe haber un cambio. Y ese cambio se puede notar aquí. Esta es la conformación cerrada de spike con sus 3 monómeros. Este es el homotrímero spike en conformación cerrada. Si ustedes ven, hay una diferencia con la conformación abierta en esta porción. ¿Ya? Para tener un poco más claro eso, yo eliminé todas estas de aquí, dejé una nada más, en este caso dejé la celeste, e hice una superposición para que ustedes puedan observar. Hice una superposición de esta estructura con formación abierta sobre esta estructura con formación cerrada. Y ocurre lo siguiente. La conformación cerrada, que es la roja, pueden ver aquí está en rojo, y la conformación abierta está en amarillo. Si ustedes ven aquí el cursor, la conformación cerrada está mirando hacia la derecha y la conformación abierta está un poco más dirigida hacia arriba, ¿verdad? Entonces ese es el cambio estructural que hace esa parte. O sea, ese es el cambio, ese es el movimiento que ocurre. Vamos a verlo aquí. Ahora, si ustedes ven toda la parte de aquí, toda esta parte, está casi superpuesta, una encima de la otra, ¿verdad? Pero es esta parte de aquí, esta parte que está aquí, la que no, por más que se trató de superponer estas dos estructuras, que traté de superponer, esta parte de aquí no se colocaba una encima de otra. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque eso de aquí fue observado desde un punto de vista de resonancia magnética nuclear. Y tiene sentido, porque una es una conformación abierta y una es una conformación cerrada. La conformación cerrada no es la que va a interactuar con su receptor AC2, es la conformación abierta. Entonces, para poder explicar también eso, cómo es que va a ocurrir esa interacción, aquí, esta interacción, afortunadamente, en la base de datos PDB, Protein Data Bank, que es una base de datos donde todas las estructuras cristalizadas o las estructuras que ya se conocen de las proteínas, ya sean por cristalización de rayos X, ya sea por resonancia magnética nuclear, ya sea por criomicroscopía, todas van a ser almacenadas en esa base de datos. Entonces, estas dos estructuras, tanto la roja como la amarilla, fueron por resonancia magnética nuclear. Y esta porción que ven aquí, azul con morado, se obtuvo por cristalografía. Y esta porción azul con morado es la interacción que tiene esta parte de spike, S1 de spike, con su receptor AC2. Lo que hice aquí fue hacer una superposición también, solo de esa parte. Si esa parte es la conformación abierta, que se supone que es la conformación abierta porque va a tener interacción con AC2, va a tener que superponerse en la conformación abierta. Entonces, cuando fue cristalizado, solo fue cristalizado en la conformación abierta. La porción de spike S1 conformación abierta. Y fue cristalizado con su complementario, en este caso con AC2, con quien va a tener interacción.
Si ustedes observan aquí, que es morado con azul, va a ser la interacción de Spike con AC2. Es una interacción casi perfecta, ni siquiera ocurre un problema problema de clashes, como le conocemos, que es cuando chocan los aminoácidos entre sí y evitan esa unión. Vamos a hacer esto. Ahora, estas dos proteínas es como normalmente están encajando. Spike con AC2. Y cuando es cerrada, no podría encajar. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Creo que se cortó. Sí se te Hola. escucha, sí se te Sí, escucha. sí se Ah, ya. escucha. Sí, 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 Ya, te escucho. entonces, Sí. excelente. Sí, sí. Entonces, es de esa manera como ocurre la interacción. Tenemos AC2, tenemos Spike, y lo que va a haber es un movimiento de toda esta porción de Spike para poder interactuar con esta proteína. Ahí está. Ese sería el movimiento. Viéndolo desde un punto más cercano, me detuve bastante en Spike porque creo yo que Spike es ahorita de las proteínas que más están, de la proteína de los virus, proteínas estructurales del virus que más se está estudiando. Si lo vemos más cerca a Spike, hay aminoácidos que van a interactuar entre ellos. Es esta interacción de aminoácidos lo que permite que Spike se una a AC2. Bueno, claro que va a haber un clivaje, va a haber otros tipos de características para que pueda ocurrir esto, ¿no? Pero desde un punto de vista estructural, eso es lo que ocurre. Ya mañana se le explicará qué es lo que sucede qué es lo otro que sucede ya cuando existe esta interacción. Ok, entonces vemos que sí hay un encaje perfecto en este aspecto, ¿no? Y es aquí donde básicamente están dirigidos algunas técnicas farmacológicas de competencia para no permitir esto. Para que cuando Spike esté así, cerrado, y para que cuando se quiera abrir, haya aquí ya un fármaco que no permita que haga esa interacción. O en el caso de generar anticuerpos, para que cuando esta proteína esté en contacto ya con la célula hospedera, con la célula donde va a infectar, ya reconozca esta porción, que es una porción no infectiva, eso hay que tenerlo en cuenta, es una porción no virulenta, mejor dicho. Entonces, es por eso de que es tan importante Spike, porque es no virulenta y que porque las células pueden generar memoria y generar de esa manera anticuerpos, ¿no? Y ir a hacer la función antígeno-anticuerpo. Eso estructuralmente hablando de Spike. Si lo vemos desde un punto mucho más cercano, estos serían los aminoácidos que interactúan para que pueda ocurrir la interacción entre Spike y AC2. Mismo así, en Spike, existen puentes disulfuros. Por ejemplo, entre B1 y B2 existen puentes disulfuros que van a dar un poco más de estabilidad a esta porción para que pueda tener interacción directa con AC2. También existe un puente disulfuro entre BC2 y BC4 que también le van a dar estabilidad y de esa manera puede ocurrir una mejor interacción con AC2. Entonces, viendo eso, Spike es una proteína que está muy bien diseñada. Entonces, es por eso de que este virus no es que de un momento a otro surgió, sino este virus ha estado buscando la manera de cómo
volverse virulento, ¿no? Llegó un punto en el que fue perfecto y se volvió virulento. Es perfecto en el caso, por ejemplo, de Spike, ¿no? Que es una característica de muchos coronavirus y es por eso de que nos infecta. Otra estructura es la proteína M. Es otra proteína M, que es otra proteína estructural. La proteína M es la proteína más abundante, tiene 3 dominios, transmembrana, 1, 2 y 3 dominios de la membrana, y da forma a los viriones. Promueve la curvatura, porque como es transmembrana, estos se encuentran básicamente en la envoltura del virus, y se van a unir a la nucleocápside. Esta es la estructura. Estas no se las puedo mostrar de la otra manera, porque no todas las proteínas estructurales, en este caso, han sido cristalizadas de la mejor manera. No se tiene la estructura de manera ya estructural, para la redundancia, guardado en PDB o almacenado en PDB. En realidad, de aquí, esta estructura fue creada por modelamiento por homología, que es una técnica de biología computacional. Modelamiento por homología utilizando diferentes programas online para poder generar una estructura basándose en la secuencia de aminoácidos que presenta la proteína y también basándose en estructuras similares o en proteínas muy similares o que tienen una secuencia muy similar en cuanto a aminoácidos. ¿Por qué? Porque existen ya inclusive programas en donde no se necesita tener la estructura completa, sino solo se necesita tener la secuencia y mediante inteligencia artificial decir, si yo tengo alanina, citosina, si yo tengo, alanina, valina, treonina, alanina. Esto de aquí, de manera secuencial, se conoce de que siempre va a dar una alfa hélice. O esto de aquí, de manera secuencial, se conoce que siempre va a dar una beta. Entonces, de esa manera es como se puede trabajar, hacer este modelamiento. En este caso no es por inteligencia artificial de manera directa, sino modelamiento por homología. La proteína M tiene 3 dominios transmembrana y tiene un pequeño ectodominio N-terminal y tiene un endodominio C-terminal que se extiende de 6 a 8 nanómetros dentro de la partícula viral. Estudios revelan que M presenta 2 conformaciones, al igual que Spike, permitiendo la curvatura, en este caso, de la membrana, ¿no? Existen interacciones, estas proteínas, tanto la proteína Spike como la proteína M, o la proteína N, o la proteína E, no trabajan solas, sino que existen interacciones entre ellas y que tienen una función específica. Es más, esa va a ser la pregunta que se va a dejar hoy. ¿Cuáles son esas funciones que ocurre o cuál es la función que tiene la interacción entre estas proteínas? Solo para conocer un poco la interacción entre la proteína M y la proteína Spike, que va a permitir la retención de Spike en el compartimento de retículo endoplasmático. Ahora, la proteína E, que es otra proteína estructural, es la proteína más pequeña dentro de las proteínas estructurales de SARS-CoV-2. Esta proteína transmembrana tiene un N-terminal y un C-terminal con canales ion. Forman canales iónicos. Participan en el ensamblaje viral y de gemación. Estudios revelan que si nosotros tratamos de eliminar o hacemos una delección del gen que promueve la formación de esta proteína, el coronavirus, va a disminuir enormemente el crecimiento del virus y la formación de la partícula. Entonces, se puede hacer este parangón. Esto lo hicieron en SARS. Y sabemos que SARS y SARS-CoV no son cercanos en cuanto a una comparación en genomas. Pero se puede hacer un parangón, una comparación, porque esta proteína es muy conservada entre los coronavirus. Miren, esta proteína es muy conservada entre coronavirus. Por ejemplo, coronavirus, el genoma más cercano al que nosotros tenemos a nuestro SARS-CoV-2, el BAT coronavirus RATG13, porcentaje de identidad con con otros tipos de coronavirus, con el ZXC21, con el XC45, con el del pangolín inclusive,
Tienen un 100%. Bueno, eso así lo encontré en este paper, un 100% de identidad en cuanto a la proteína E. Entonces, sabiendo eso, los alineamientos múltiples de esta proteína E van a mostrar que el porcentaje de diferentes tipos de coronavirus son muy similares. En este caso, un 100% de identidad. Y es por eso de que han permitido obtener una estructura de la proteína. Porque también, en este caso, también se hizo por modelaje por homología. Ahora, ¿cómo es que va a funcionar cómo es el movimiento de esta proteína si es una proteína canal iónico? Afortunadamente también, digo afortunadamente porque dentro de la base de datos de PDB hubo una estructura de esta proteína E, pero en resonancia magnética nuclear. Y resonancia magnética nuclear, aunque no es un comportamiento de modelaje, un comportamiento de la proteína a lo largo del tiempo, que eso se llama dinámica molecular, al menos es un movimiento natural que podría tener esta proteína. Así fue como me lo explicaron una vez a mí. Y yo les comparto eso aquí a ustedes para que puedan ver cómo sería el movimiento de este canal iónico. Este de aquí vendría a ser el canal iónico. Este de aquí vendría a ser la proteína E. La proteína más pequeña. Y este de aquí sería su movimiento. Es así como normalmente debería estarse moviendo, ¿no? Las proteínas tienen un movimiento, y los canales iónicos también los tienen. En coronavirus recombinantes, cuando esta proteína E, porque eliminaron también el gen E, hizo que disminuyera hizo que las cantidades o los títulos de virus disminuyeran bastante. La maduración viral disminuye y de esa manera se demuestra la importancia de esta proteína. No sé si en estos momentos diferentes papers que he leído estén tratando de que esta proteína sea un algo terapéutico, a diferencia de Spike. Solo aquí lo paro. Continuamos. Y finalmente, tenemos la estructura N. De todas las estructuras que hemos hablado hasta ahora, la proteína N es la única proteína de SARS-CoV-2 que se va a unir al genoma RNA. O sea, se va a unir a la hebra de RNA y está involucrada en el ensamblaje viral y la gemación. Esta tiene 3 dominios, un N terminal, un C terminal y uno que se encuentra entre la N terminal entre la N terminal y la C terminal, que es esta parte de aquí, que es rica en serinas y argininas. Una de las características de esta proteína N es que es una de las proteínas estructurales de este virus que presenta una gran cantidad de cambios post-traduccionales. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que esta proteína ya esté formada, existen alteraciones en su conformación por algunas otras características externas. En este caso, por ejemplo, fosforilación. Al ser rico en serinas, la serina es uno de los aminoácidos que pueden ser fosforilados. Los aminoácidos fosforilados son serina, treonina y tirosina. Y las proteínas que fosforilan estos aminoácidos, en este caso puede ser fosforilar una serina, son las quinasas. Entonces, existen proteínas que van a fosforilar esta porción, permitiendo un cambio estructural para que de esa manera se pueda unir de una manera más estable al RNA. Entonces, esta proteína se une al RNA y está involucrada en procesos relacionados con el genoma viral, el ciclo de replicación viral y la respuesta celular de la célula huésped a las infecciones virales. Es demasiado importante, ya que es la única que se une al RNA. La proteína N es altamente fosforilada, como les mencioné hace un momento, y sugiere que esto le permite cambios estructurales que mejoran la afinidad con el ARN viral. ¿Por qué va a ocurrir estos cambios estructurales cuando ocurre la fosforilación? Porque una una quinasa presenta una hendidura en la parte de en medio, que esa hendidura, cuando va a tener interacción con estos aminoácidos, justo como tiene arginina, estas argininas, es muy probable, creo yo, que estas argininas que van a estar en esta posición
van a permitir el anclaje de esta proteína en la proteína quinasa para que ocurra la fosforilación. Y de esa manera ocurre un cambio conformacional en esta proteína N para que se pueda unir al RNA. El tema de fosforilación de proteínas también es muy amplio, pero básicamente eso es lo que ocurre. Utilizan argininas que tienen cadenas laterales grandes que van a permitir colocarse en la hendidura que tienen las quinasas, se anclan para que ocurra la fosforilación, en este caso de serinas. La proteína N, en este caso solo, esto de aquí es la proteína, el N terminal. Tiene dos regiones, tiene dos loops y tiene una parte central cuya característica es hojas betas. Y las características de las hojas betas es que tienen un poco más de estabilidad. ¿Ok? Y si es que estas no son fosforiladas, los que son fosforilados son estas partes de aquí. Y como son estiradas, como son, no tienen una conformación ni de hojas betas ni de alfa, sino son básicamente links, son secuencia de aminoácidos, o sea, aquí en este caso de manera lineal, van a permitir una mejor interacción para que pueda ocurrir esos cambios conformacionales. Para que pueda ocurrir una unión óptima con el ARN, la contribución tiene que ser de ambos dominios, el N terminal y el S terminal. Pero no solo estos dos, tiene que ocurrir aquí una fosforilación para que haga el cambio estructural, para que estos dos puedan encajar con el RNA. Ahora hemos hablado de las proteínas estructurales y vamos solo a mencionar proteínas no estructurales. Proteínas no estructurales que son formadas en algunas de ellas por la parte ORF1, ¿recuerdan? La primera parte que les mencioné aquí. Por esta parte. Y otras que son formadas aquí. Estas proteínas no estructurales también tienen diferentes funciones. Solo las estoy colocando aquí porque, bueno, son proteínas no estructurales, tienen otras funciones a las proteínas estructurales, que es dar la forma del virus. Y no existe en la base de datos de proteínas estructuras, tal vez deban existir, pero no existen en gran cantidad como si se puede encontrar en Spike o en proteína M o proteína E. Pero en estas proteínas no se encuentran mucho, así que normalmente para poder saber o conocer la estructura de estas proteínas es que ocurre un modelaje por homología. Y hay un paper que lo habla. Este paper lo menciona bastante. Esta es una página Swiss Model donde pueden entrar y observar la forma de cada una de estas proteínas, pero desde un punto de vista de modelaje por homología. No de manera experimental, sino de manera in silico, por computadora. Tenemos la proteasa, tenemos la helicasa, tenemos el RNA dependiente de RNA polimerasa, la NSP14, NSP15, NSP16, NSP10, que son las proteínas que están aquí, con su función clave, ¿no? Entonces, como les mencioné hace un momento, me comentaron que tenía que dejarle una pregunta, y esa pregunta es: ¿cómo interactúan entre sí las proteínas estructurales expuestas? No expuestas fuera, sino las que yo acabo de exponer, ¿no? ¿Cómo interactúan estas proteínas que acabo de exponerles a ustedes, estas proteínas estructurales, cómo interactúan entre sí? ¿Cómo interactúa el spike con la M? ¿Cómo interactúa el spike con la N? O cómo interactúa la proteína M con la proteína N. Estas proteínas interactúan, no están trabajando solas. Y entonces esa es la pregunta: ¿cómo interactúan entre sí las proteínas estructurales? Mencionadas, no serían expuestas, sino mencionadas. Ahora, conociendo todo esto, básicamente, ya para terminar entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en el mundo? Vamos a dejar que el virus siga aumentando, que llegue a una meseta y listo, ya no infecte más personas porque ya llegó a su meseta, a su pico máximo de infección y va a tener que bajar en algún momento. Los clásicos martillazos, que es muy bueno, ¿no? Que llegue a eso, ¿no? Porque eso significa de que ya está llegando a un punto máximo. Pero, o sea, hasta que esperemos a eso, la OMS, por ejemplo, dice de que tal vez en este año no podamos decir, o a mediados de este año, o en septiembre, octubre, no podamos decir
de que ya pudimos controlar el virus. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estrategias se están empleando ahora a nivel mundial? Desde el primer caso de coronavirus confirmado, se han venido aumentando y se han visto necesario invertir tiempo y esfuerzo y dinero para identificar vacunas y drogas contra esta enfermedad, contra el COVID-19. Existe un tipo de metodología que se llama reposicionamiento farmacológico. Este reposicionamiento farmacológico es uno de los métodos que ahora están en boga, que está aumentando más. ¿Por qué? Porque este reposicionamiento farmacológico significa de que existen drogas, existen fármacos, de que son creadas para alguna enfermedad X o para algún receptor específico y que, como nosotros sabemos o como nosotros conocemos, no existe la especificidad de una droga receptor. Entonces, se basa en la inespecificidad que existe entre droga receptor para poder ser reposicionado. Eso quiere decir tratar de utilizar esta droga para otras enfermedades. Estructuralmente eso se puede demostrar cuando, por ejemplo, personas, por ejemplo, que presentan Parkinson y consumen levodopa o L-dopa, con el tiempo pueden tener problemas con diabetes, porque, bueno, existen algunas interacciones porque no es tan específico. Entonces, existen drogas antivirales que se están usando, inhibición de replicación de canales iónicos, drogas antimalaria, que van a ser gradualmente eliminados. Existen drogas contra anti-VIH que han sido aprobadas por el FDA y que son las que se están usando más. Drogas antiinflamatorias, usado para disminuir la infección viral, por ejemplo, Baricitinib y Remdesivir, unidas, se está conociendo de que disminuye la infección viral y anticuerpos monoclonales para el desarrollo de anticuerpos. Ojo, esta parte sí creo que me faltó colocar un ítem grande que diga, ojo, con cuidado, peligro, y solo esto es algo mencionado porque esto se está estudiando desde un punto de vista computacional o dentro de un punto de vista in vitro. No es que, ok, esta droga es antimalaria, esta droga voy a consumirlas, ahorita me voy a la farmacia, las compro y listo, y comienzo y me voy a sanar del coronavirus. No hay una cura para el coronavirus o coronavirus 19. Eso hay que tenerlo en cuenta porque automedicarse no es lo adecuado, ¿no? Y creo que eso es uno de los principales problemas que se está teniendo ahorita. Comenzar a automedicarse o escuchar a personas que, si es que un médico especialista no te dice eso, entonces tener precaución. Ahora, las drogas que están en estudio y están aprobadas por FDA son las siguientes. Ribavirin es una droga de amplio espectro usada para hepatitis C. Sofosbuvir para hepatitis C también fue usado en virus del Zika. Lopinavir, ritonavir es un inhibidor de proteasas que tiene un target, que su target va a ser el VIH. Remdesivir, usado para el tratamiento de ébola, SARS, MERS. Tal vez es uno de los más adecuados que están ahorita avanzando, están haciendo bastante los estudios in vitro. La tan mencionada cloroquina, que es una droga antimalaria con potencial de tratamiento de influenza aviar tipo A, pero que ahora se está conociendo que cuando se mezcla o cuando se une hidroxicloroquina con acitromicina puede producir problemas cardíacos. Es por eso, si un médico no está a tu lado o una enfermera que te ve los signos y síntomas, evita automedicarte. Favipiravir, que es una droga de amplio espectro aprobada por Shenzhen. Esto fue aprobado ya para China, para que comiencen a hacer los estudios, ya salgan los estudios de la parte in vitro para que comiencen a ser in vivos. Entonces, ¿se está haciendo bastante alrededor del mundo? Sí, se está haciendo bastante. Se está generando mucha investigación, se está generando bastante investigación. Cada persona, dentro de sus conocimientos y dentro de sus áreas de cómo está investigando, se está dando su granito de arena. Entonces es por eso de que ahora les voy a mostrar un protocolo de cómo nosotros podemos tratar de observar cuál sería posible, por ejemplo, si es que de verdad puede existir alguna interacción entre el fármaco X con esta proteína con la que estoy observando. Por ejemplo, aquí me están escuchando bastantes biólogos y también me están escuchando otras personas de salud, tal vez médicos, enfermeras. Entonces, si es que yo imaginé o en un momento yo me puse a leer hace mucho tiempo, imaginemos, y dije, yo me acuerdo que esta droga que yo estuve leyendo
le estaban usando en tal lugar o un lugar X para poder disminuir resfríos, disminuir fiebres o estaban actuando contra un tipo de coronavirus. ¿Será que esta también podría actuar sobre alguna proteína del coronavirus SARS-CoV-2? ¿Cómo hacer? Existen protocolos, por ejemplo, este que yo extraje es un protocolo extraído de este paper y que es un protocolo bien sencillo. Es un protocolo que se puede hacer. Lo que se hizo fue lo siguiente. Se modeló en este caso una proteína, que es la proteína, la proteasa. Es una proteína que sí, que tiene bastante, se está teniendo bastante interés ahora para ver si es que se puede inhibir a esta proteína y de esa manera tratar de parar un poco al coronavirus. Y comenzó a observar si es que existían interacciones entre diferentes fármacos, por ejemplo, nelfinavir, lopinavir, ritonavir, ketamida, remdesivir, y cuáles eran la posible interacción que estos podrían tener contra esta proteína, y observar si es que de verdad ocurría alguna interacción. Entonces, el protocolo es, primero, si es que no se tiene una estructura de la proteína, dentro del mismo SARS-CoV-2 se puede modelar, hacer un modelaje por homología de la proteína teniendo en cuenta la secuencia de aminoácidos similares, por ejemplo, de esta proteína. Obtener esta estructura, verificar esta estructura, ver si es que de verdad esa estructura está conforme, si es que esa estructura que nosotros tenemos es adecuada. Y existen diferentes bases, diferentes páginas, en este caso, por ejemplo, verificadores como Verify3D, como PROSA, como Project, que lo que me muestra es, o lo que me dice es, sí, esta proteína que tú has modelado es adecuada, puedes trabajar con ella, ok. Después de tener eso, de tener modelado, llevarlo a unos programas, y estos programas, Autodoc Vina y Vigna, tienen muchos tutoriales en internet. Ustedes pueden entrar a YouTube, Autodoc Vina. La gran mayoría de ustedes debe trabajar en Windows, entonces también se puede trabajar en Windows. Yo trabajo en Linux, otros pueden trabajar en Mac. Y este programa funciona para los diferentes sistemas operativos. Windows, Mac, Linux. Los protocolos te dicen que tienes que generar una grid, que es como una cajita en donde tú vas a decir, es en esta porción, por ejemplo, es en esta porción en donde yo quiero, en donde yo más o menos sé de que estos fármacos pueden interactuar. Claro, si no sabes dónde puede interactuar, puedes generar una caja más grande que tape toda la proteína para ver por dónde se mueve el fármaco, ¿no? Pero si yo sé más o menos dónde se encuentra, puedo hacer una cajita pequeña y decirle al programa, yo quiero que aquí nada más se mueva el fármaco y aquí busque la posición más adecuada mediante binding energy. Después hay otro programa del mismo Autodoc Vigna, que es Vina, que es por línea de comando, que también ustedes pueden en Windows colocar SMD y comenzar a trabajar de esa manera, y si es en Linux, abrir tu ventana para poder escribir comandos. Y la menor, en este caso, ellos lo han tomado de esa manera, la menor energía de unión entre el fármaco, entre los fármacos y la proteína, ese fármaco que ellos pueden decir, con este fármaco vamos a seguir haciendo más estudios. En este caso fue nelfinavir, el fármaco que tiene la menor energía, o sea, tiene mayor unión. Entonces, eso es lo que normalmente se puede hacer desde un punto de vista in silico, y es lo que en realidad la gran mayoría de proyectos que se han presentado, que se están haciendo a nivel mundial, y los que se han presentado ahora para Concitec, por ejemplo, tienen un paso bioinformático, tienen un paso de biología computacional antes de comenzar con sus aspectos experimentales. ¿Por qué? Porque sencillamente, desde un punto de vista computacional o experimental, o in vitro, in silico o computacional, nosotros podemos decir, este es el mejor camino para nosotros comenzar a seguir a hacer estudios. De unos 200 fármacos que tengamos nosotros, podemos disminuirlo a solo hacer experimentos con 6 fármacos, y no con los 200, ¿no? Que generaría mucho gasto experimental, mucho gasto de dinero, muchas horas hombres, y es lo que ahora menos queremos porque, bueno, estamos contra el tiempo para poder encontrar algo que pare al menos un poco
el camino de este virus. Entonces creo que eso ha sido todo. Este Swiss Model es online, así que lo pueden trabajar y ahí también pueden encontrar bastantes protocolos. Así que creo que eso es algo que les dejo a ustedes de libre albedrío para que puedan comenzar a familiarizarse un poco más con las estructuras y con estas interacciones proteicas-fármacos, que es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Muy aparte de las partes experimentales que ya seguramente se expondrán después. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto, de verdad ha sido un gusto poder conversar con ustedes y que me hayan escuchado. Voy a dejar de compartir pantalla para esperar algunas preguntas que ustedes tengan, ¿no? Buenas noches. Sí, No sé si me escuchan. Muchísimas gracias, Juancito. Ya, de Juan, nada, muy amable. Ha sido tú muy provechosa esta presentación. Quería hacer una consulta. O me haces una consulta. Pasamos a la ronda de un aporte preguntas, por medio. Sí, ¿Me claro. permiten un momentito? Permítame un momentito. Vamos a hacer la ronda de preguntas, de 10 preguntas, debido a que somos cerca de 200 participantes. Voy a agradecer bastante, por favor, que sean vamos a seleccionar 10 preguntas. Vamos a iniciar con el señor Carlos Antón Caicedo. Por favor, dirija su pregunta para el magíster Juan Falla. Buenas noches con todos. No sé si me escuchan. No, yo sí te escucho, señor Carlos. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, justo a inicios de estos temas, hablemos de más de un mes y medio. Justo le envié un pequeño informe al profesor Eric, en la cual, bueno, si bien es cierto este virus que se ha ido conociendo las informaciones, parte de la información que se tiene es que es un virus de origen de mutación, no es un origen natural, como se dice exclusivamente. Lamentablemente, sí, claro, hoy en día podemos conocer de que no simplemente ha sido mutado por una sola línea. Si tenemos mutaciones dentro de su código genético que se ha encontrado, estructuras de la parte de la H1N1, estructuras, se ha encontrado la parte estructural de VIH, entonces ha sido modificado. No podemos hablar directamente, digamos, de la ECO1, ECO2, porque se tomó muestras, digamos, en cuanto a la interacción y la reacción a nivel pulmonar. Entonces, podemos por ahí decir de que hemos estado equivocándonos en algunas informaciones que se nos ha estado enviando. Segundo, de que si bien es cierto en la parte farmacológica como se tiene, ¿no? Se ha estado experimentando con un montón de fármacos, la misma que en un inicio, ¿no? Se utilizó la cloroquina, la hidroxicloroquina. Sí, claro. Esto normalmente se usa para la fiebre reumática y en algunos casos específicos para la gota. En pacientes que no sufren estas enfermedades, si tienen alguna enfermedad paralela existente, digamos que haya sufrido de una neumonía, o sea, asmático, tenga problemas subyacentes, esto tiene una reacción mucho más acelerada. Llamémosle así, ¿por qué? Porque sabemos nosotros como profesionales de la salud que es un virus ARN cadena positiva. Por ser un virus ARN, la factibilidad de la mutación es mucho más acelerada. ¿Por qué? Porque no tiene una molécula de polimerasa que la pueda corregir. Entonces, aquí la pregunta es bien sencilla. Para encontrar un medicamento o un fármaco que pueda hacer, va a ser totalmente imposible. ¿Por qué? Porque hasta el momento nunca ha existido y no se puede localizar un fármaco que sea específico. Llamémosle que el SARS viene desde 1959, con la última existencia en el 1983 a 1993, donde hubo la explosión de esto. Y han pasado hasta el momento varios años y no se ha podido localizar una vacuna. Yo por mi parte, que estoy en un grupo con algunos compañeros a nivel internacional, no sé si, bueno, la mayoría sabemos del caso en Italia, ¿no? Que se despuntó de un momento a otro y comenzó a matar un número de personas, y se dio un estimado de que en cuestión de 20 días teníamos el deceso de un aproximado entre 15.000 a 17.000 personas. Entonces, y eso sucedió, ¿por qué? Porque lamentablemente hubo un laboratorio que tenía una vacuna, entre comillas, que se decía que era para el SARS, y la comenzaron a aplicar en países donde era el inicio, Italia, Francia,
Y cuando se dieron cuenta de que las personas inoculadas con esta vacuna comenzaban a fallecer y el modo de ataque era mucho más acelerado. Y era por este caso de la vacuna. Lamentablemente esta vacuna se prohibió, pero ya era demasiado tarde. Dentro de la FDA, bueno, se estimó, se dijo de que había que esperar a que esa gente falleciera. Y dicho y hecho, esa gente ha fallecido. Sí, claro. Entonces, yo lo que pido, y siempre les he dicho a algunos amigos y médicos aquí en Chiclayo, para hacer un informe también al Ministerio de Salud, que no lo quisieron recibir. Lo bueno que lo pasé al Hospital Regional Docente de las Mercedes. Y bueno, no estamos ahorita, no podemos jugar con un fármaco porque no se puede hacer. Se usa el aciclovir por ser un antibiótico de amplio espectro, pero para eso tenemos una cefalexina o tenemos otro fármaco. Entonces, la pregunta aquí para usted, ¿qué podemos nosotros, o sea, hasta qué punto nosotros podemos usar o podemos investigar el verdadero código en este caso del verdadero mapa de este virus? Esa era la pregunta, ¿no? Al margen de todo lo que tenemos nosotros ahorita en la cuestión farmacológica y en la parte de estructura del virus, ¿no? Bueno, de acuerdo completamente con el hecho de que hasta ahora, como lo mismo dice FDA y lo mismo dice la Organización Mundial de la Salud, no se tiene un fármaco que para el coronavirus, no se tiene una cura, tal cual. No, y también... perdón que te corte un ratito. Dejemos de lado la OMS y dejemos de lado la FDA. Hoy en día muchos países están expulsando a la Organización Mundial de la Salud y están expulsando a la FDA como están expulsando a otras entidades de sus países por este mismo problema. O sea, simplemente nosotros hemos estado siendo usados como, entre comillas, como conejillos de India. Llamémoslos un segundito, llamémoslos una parte de años atrás, cuando comenzó a expandirse el VIH, comenzaron a sacar la ZT y el DL. Y lamentablemente esta ZT no era los mismos que enviaban a todos los países. Para poder escuchar otras preguntas de los demás participantes. Ya, entonces, bueno, solo para responder, ya dejemos de lado OMS y dejemos de lado FDA. No hay datos concluyentes que nos puedan decir de que existe ahora un fármaco que pare el virus. No lo hay. Entonces, es por eso de que estaba puntualmente diciendo que automedicarse no es lo adecuado y bueno, no lo hagan, por favor. Aquí hay un médico que también nos lo está diciendo. Y en cuanto a lo que usted decía, ¿hasta qué punto podemos llegar a estudiar este genoma? Bueno, en realidad es tratar de obtener la mayor cantidad de genomas posibles de los diferentes países donde se encuentra este coronavirus para poder conocer cómo es la secuencia de este genoma de este virus en diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos 3 tipos ahora, tipo A, tipo B, tipo C, y sabemos que esos diferentes genomas están en diferentes países y están conviviendo entre ellos. Entonces, conocer todos esos genomas, la gran mayoría de ellos, mientras más datos, en este caso datos in silico tengamos, mientras de más datos almacenados en base de datos tengamos, va a ser mucho mejor para poder conocer o para poder estudiar en este caso y llegar a decir, esta porción del genoma es una porción conservada, y si afortunadamente esta porción es conservada y va a codificar para una proteína que va a ser conservada, y que esta proteína es específica para que este virus pueda trabajar, para que este virus pueda infectar a las células, entonces yo creo que ahí sería el posible punto para decir, ok, vamos a trabajar sobre ello. Es por eso que ahora existe muchos estudios, algunos están yendo contra Spike, otros están yendo contra las proteasa, otros están yendo contra otras proteínas, están haciendo reposicionamiento de fármacos, porque todavía no se tiene la certeza a qué lugar dirigirse dentro del genoma, o a qué lugar dirigirse dentro del virus, cómo paramos este virus. Mientras más información tengamos en cuanto a los genomas de diferentes lugares, o cuanto más información tengamos desde un punto de vista in silico computacional, yo creo que ese va a ser la única manera de cómo podamos parar este virus por ahora, ¿no? Pero por ahora, como usted mismo lo comenta, este virus está yendo para adelante y cada vez que se quiere colocar un fármaco para que pueda parar, sabemos de que no es el camino adecuado. Va a haber otro camino que este virus va a tomar y va a seguir infectando. Y siempre va a haber estas reacciones adversas medicamentosas de las que usted ha comentado, ¿no?
Ok, gracias por la respuesta. A usted, señor Carlos. Juan, nos ¿Sí? regala unos minutos más para un par de preguntas más. Sí, ¿Por? claro. Sí. Había una pregunta por aquí de Javier Cajusol, ¿no? Quiere consultar qué opinión le merece el uso de la ivermectina en el tratamiento contra COVID-19, el mismo que incluso está siendo recomendado por médicos de Lambayeque. Ah, ya, ok. Ese caso de ivermectina lo he tocado, bueno, no lo he leído mucho, lo he tocado con pinzas. Sí, he visto videos que inclusive están diciendo cómo diluir la ivermectina por ejemplo, he visto que lo diluyen colocan unas cuantas gotas en leche y que la tomen de esa manera, porque de esa manera es como va a funcionar. Lo que yo les puedo decir en esto es que igual, no hay resultados concluyentes en ningún experimento. Han habido algunos resultados donde dicen que sí, la ivermectina ha disminuido la carga viral, pero no son concluyentes. Aún no se han hecho más estudios sobre aquello y mientras no haya estudios con relación a si es que la ivermectina, ya en pacientes, si es que no haya estudios y si es que las organizaciones, en este caso, que son las que dan el permiso eh, eh, para poder consumir estos fármacos o dar estos fármacos, mientras no haya eso, yo creo que debemos no atentar a la suerte, ¿no? No atentar a la suerte porque eh, pueden haber estos casos de reacciones adversas medicamentosas y que, es más, tal vez la solución que nosotros pensemos que se está dando puede ser la causa de la muerte, ¿no? Y no necesariamente el virus. Así que como personal de salud, que la gran mayoría de los que están escuchando son, yo creo que se tiene que tocar con pinzas todo esto con relación a los fármacos que ahora se están diciendo, ¿no? O a los fármacos que se están comentando de si mezclas esos dos fármacos en Estados Unidos o en Italia o en Francia o en estos lugares, está ocurriendo, está funcionando de la mejor manera, hay casos, bueno, normalmente te dicen hay casos y todo eso, pero no te muestran los documentos, no te muestran las investigaciones donde de verdad te diga esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Sencillamente siempre lo suelta. Entonces, tener mucho cuidado con lo que se está comentando. Yo sé que el ímpetu de querer tratar de parar este virus, tal vez puede llevar a que nosotros cometamos ese tipo de errores, ¿no? O el querer ayudar a las personas puede hacer de que nosotros tengamos una mala deducción como personal de salud, en este caso, y puede decir, es lo que yo te estoy diciendo y a otras personas tal vez no te quieran decir, ¿no? Como últimamente lo estaba escuchando. O con 17 soles yo te salvo y es lo que nadie te quiere decir, que también lo escuché. Entonces, yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, hay que tomarlo con pinzas. Yo soy biólogo, lo veo desde un punto de vista bioinformático. Desde un punto de vista bioinformático, tal vez todo pueda funcionar. Tal vez desde un punto de vista bioinformático yo puedo decir, ok, este fármaco, ivermectina, imaginemos, está interactúa bien, cumple su función, está teniendo una excelente dinámica entre el fármaco proteína, pero solo es un punto de vista bioinformático. No te estoy dando unos resultados tal vez in vivos, unos resultados concluyentes para decirte, consúmelo, te va a salvar. Entonces, es mejor tener mucho cuidado con aquello, ¿no? Gracias. Juan, tenemos una pregunta más, por favor, Sí, dime. del colega Roberto Ventura. Hola, Roberto. ¿Cuál es la función de la interacción entre las proteínas del SARS-CoV-2? Bueno, esa es la pregunta que yo he dejado, ¿no? La interacción me dijeron que dejara una pregunta y esa es la que yo había dejado, ¿no? ¿Cuál es la interacción que tienen las proteínas estructurales entre sí porque estas no actúan solas, las proteínas no actúan solas, proteínas no son aisladas unas de otras. Las cadenas de reacciones siempre están presentes, entonces esa es la pregunta que yo estoy dejando. ¿Cuál es la interacción que ocurre? Tal vez entendió mal. Ok, entiendo. Vamos a ver qué otras preguntas hay por aquí. Vamos a ver. De igual manera, la gran mayoría de preguntas se refieren a fármacos
dióxido de cloro, por ejemplo, hidroxicloroquina, acitromicinas. Entonces, bueno, disculpen, pero ya vamos a hablar el día jueves, si no me equivoco, tenemos la participación del doctor Plinio Muro Solano, del Hospital Regional Las Mercedes, el cual él nos tratará ese tema con exactitud acerca del tratamiento convencional que se viene dando para la COVID-19, ¿sí? Bueno, solo para terminar entonces, dar una última aclaración, bueno, dar un resumen total, ¿no? Vi ahí que por qué la HE no es considerada estructural, ¿no? No es que no sea considerada estructural, sino que en esta exposición no fue considerada como tal. Algunos papers lo toman, otros papers no lo toman. Pero es por eso que lo mencioné de manera muy ligera. Otra cosa, he visto en sus preguntas, he estado leyendo las preguntas, hablan bastante sobre el uso de fármacos. Las respuestas que yo estoy dando no las estoy dando desde un punto de vista ni clínico ni médico. No me puedo tomar esas atribuciones porque no soy biólogo. Lo estoy viendo desde un punto de vista de investigaciones que se han estado dando, lo estoy viendo desde un punto de vista de cómo está surgiendo estos resultados. Es por eso que les estoy diciendo siempre que son resultados no concluyentes, porque en un sector de población o en un grupo reducido puede ser que haya dado positivo, pero en otro grupo puede ser que no lo haya dado positivo. Entonces es por eso de que jugar con estas con el uso de estos fármacos de manera indiscriminada, yo creo que no es lo mejor. Para eso hay personas especialistas en el área que pueden comentar cómo es tal vez el ADMET de las drogas, el ADMET de cómo es la absorción, distribución, metabolismo, excreción, cómo es la toxicidad de este fármaco, o cómo es que esto puede ocurrir si es que tú estás teniendo este tipo de este coronavirus, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas adversas que pueden ocurrir? Entonces, por eso, y leo otra pregunta que dice, ¿qué opinas sobre los biólogos que están haciendo esto, colegas que están haciendo esto? Bueno, yo sé el ímpetu que le están metiendo a todo, la manera en cómo lo están leyendo, la manera en cómo lo están estudiando, pero igual, tomarlo con pinzas. El hecho de que seamos personal de salud o que sean personal de salud, tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que nosotros digamos, o lo que digan los médicos, o lo que digan las enfermeras, químicos farmacéuticos y biólogos, al ser personal de salud, lo que nosotros digamos es lo que las personas que no son del área lo pueden tomar como cierto. Y es por eso que vemos a muchas personas que están en el internet diciendo que sí, que están consumiendo tal cosa, y bueno, como ven todo esto. E inclusive desde un punto de vista natural, plantas naturales que se están consumiendo de manera indiscriminada también puede causar problemas. Se sabe, por ejemplo, que el eucalipto es tóxico, y entonces si lo consumes en grandes cantidades es muy tóxico. Muy pocas personas dicen de que mujeres embarazadas no deben consumir eso, que es mejor tal vez inhalarlo y no tomarlo. Muchas personas dicen, por ejemplo, que el koala es el único mamífero que tiene las enzimas para poder desintegrar esas toxinas del eucalipto. Nosotros no la tenemos. Entonces, tener un poco de cuidado con respecto a aquello. Leer un poco más para poder dar una respuesta más asertiva y no generar tal vez ese caos que ahora se está generando, ¿no? Yo creo que eso es lo que quería comentar sobre la parte estructural. Y si tienen alguna consulta, ahí está mi correo, j.fallacastillo@gmail, y pueden escribir, y si yo conozco sobre el tema les puedo ayudar, y si no, bueno, se lee y se da una respuesta. Con nosotros nos acompañó para este inicio de nuestra reunión, nuestra apertura de los primer encuentro científico biomédico sobre COVID, el magíster Juan Falla Castillo de la Universidad de Piura, de UDEM. Juan, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido tú muy amable, muy a gusto con tu charla. Muchos colegas aquí están muy gustosos y están felices por el inicio de este primer encuentro. Te agradecemos mucho, Juan. Sí. A ti y a Pedro, muchas gracias. A ti y a Pedro, muchas gracias, y por permitirme abrir este ciclo de ponencias, ¿no? Muchas gracias, de verdad estoy muy agradecido. Con tu permiso, ¿puedo compartir las diapositivas? Sí, claro, son todas de ustedes, no se preocupen. Ok, muy amable, eres muy amable. Muchísimas gracias. Así, colegas, muchísimas gracias. El día de hoy damos por acabado nuestra primera ponencia.
Cualquier pregunta, dudas, estaremos gustosos en atenderlos a través del correo que se ha venido respondiendo, es suclubpf@unprg.edu.pe, además de pechimoy@unprg.edu.pe. Consultas, dudas, por favor, estamos aquí para ayudarlos y colaborar con ustedes. Estén atentos para el enlace del día de mañana que tenemos a cargo con el bachiller Luis Valverde Fernández, quien estará a cargo de la ponencia Ingreso del SARS-CoV-2 a la célula. Muy amable, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Juan, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós.